Buenos días, mis hermanos. Damos gracias que podamos estar aquí en esta mañana. Es para mí un gozo y un privilegio el ser invitado por el pastor Andy a predicar la palabra del Señor y tener la honra de comenzar inclusive toda una predicación expositiva de un libro, específicamente de uno de los profetas, que no es muy común que se esté predicando acerca de los profetas y menos los profetas menores. Doy gracias por ese privilegio y le envío saludos también a la Iglesia Bautista Palabra Viva en Camagüey, que llevamos 2 años plantándola y tiene alrededor de meses de nacida. Sabe que estoy aquí, está orando por ustedes y está orando también por mí para hacerles de bendición como instrumento que trae la palabra de Dios a su pueblo. Hermanos, el ser humano es una criatura que, valga la redundancia, ha sido creada por Dios, con el objetivo principal de ser un agente adorador, de darle toda la gloria y toda la honra al Dios verdadero. Pero en la naturaleza caída producto al pecado de Adán y Eva, ese ser humano adorador ha buscado adorar dioses hechos a su medida. En conclusión, hermanos, ha buscado ser idólatra, tener dioses que puedan satisfacerse a sus deseos. Pero hermano, esta solamente no es una condición para toda persona que no adora al Dios verdadero. Tristemente, dentro de la iglesia, también muchos creyentes se han hecho un Dios a su medida. Hermanos, muchos cristianos en pleno siglo XXI afirman que su Dios es un Dios de amor y es un Dios de toda misericordia. Es un Dios que no juzga, es un Dios que no condena, sino que es un Dios que siempre, en toda situación, consuela. Un Dios que le entiende y un Dios que incluso puede moldearse a la situación específica de cada creyente. Tristemente, esa mentalidad no es de cristianos escasos. Tristemente, esa mentalidad algunas veces está arraigada en muchas iglesias. Hermanos, pero la realidad de esta vida, la realidad que nos muestra la palabra de Dios es que no hay varios dioses. No hay un Dios moldeable, todo ternura y todo pasión, sino que hay un solo Dios, el Dios que nos presenta la palabra de Dios y que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice Hebreos, ese Dios ha hablado a través de sus profetas en otro tiempo. Nos habla hoy a través de su palabra y la expresión máxima de esa palabra es, como estuvimos leyendo en esta mañana, el Verbo encarnado. La expresión máxima del mensaje de Dios es Jesucristo, es el Evangelio, es las buenas nuevas de salvación. Hermanos, el pasaje que veremos hoy nos habla de ese Dios. Nos muestra quién es ese Dios único y verdadero. Y nos lo presenta de la siguiente manera. El león soberano ruge anunciando los juicios a las naciones. Se lo repito en esta mañana. El león soberano ruge anunciando los juicios a las naciones. Y el pasaje que vamos a estar viendo hoy, como es una introducción de Amós, vamos a estar en Amós, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3. Se lo repito, libro del profeta Amós. Se está comenzando en esta congregación una serie acerca de este libro de Amós. Vamos a estar capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3, y dice así la palabra de nuestro Señor. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom.
Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, a los gobernantes de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego sobre el muro de Rabat y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keirot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos revela hoy que tú eres un único Dios, soberano y potente, Señor, que ha anunciado juicios a las naciones, Señor. Te pedimos que esta enseñanza de esta mañana, esta exposición de tu palabra, Señor, cale hondo no solamente en nuestro entendimiento para tener un conocimiento, Señor, sino en nuestros corazones para aplicarlos en nuestra vida diaria, Señor, para mostrarles a otros acerca de quién tú eres como Dios, de cuál es tu poder, de cuál es tu potencia y de que haces todo por tu santa y divina voluntad. Oramos en el nombre de Dios Jesús en esta mañana y tu pueblo dice amén. Hermanos, el león ciertamente es soberano y ruge anunciando los juicios a las naciones. Esa es la verdad que quiero que te lleves en esta mañana. Y lo vamos a ver en varios puntos en este pasaje. Pero lo primero que vamos a ver es cómo el autor, el propio Amós, el profeta, está dándonos un primer versículo introductorio para ponernos en contexto de en qué momento están ocurriendo todas las cosas que va a decir este libro. Y en la introducción de este versículo 1 vamos a ver una breve descripción de quién es Amós, el tiempo que sirvió al Señor. Y básicamente el versículo 1 nos dice que las palabras que van a estar en este libro son palabras del profeta Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Tecoa fue un ordinario pueblo al sur de Jerusalén, a unos 20 kilómetros. Estamos hablando de en la región de Judá, abajo de Jerusalén. Era un pueblo sencillo, Tecoa. Y nos dice además que era pastor. ¿Qué significa esto? Esta tierra donde él estaba morando, Tecoa, no era una tierra muy fértil para la agricultura, era más bien una tierra para la ganadería. Entonces él era pastor. Literalmente en otros pasajes de Amós, más adelante, también va a decir que él era boyero. O sea, él arriaba bueyes. Y lo otro que hacía en una tierra tan infértil que no podía producir tantos alimentos es que era cultivador de sicómoros. O sea, una especie de higo de una baja calidad, no eran los mejores higos, pero también le daba para sustentarse. Si estamos viendo, esto parece ser un hombre completamente común que tenía varios trabajos para poder sostenerse. Nunca nos está diciendo el pasaje que viene de las grandes escuelas de los profetas en Jerusalén. Nunca nos dice el pasaje que viene de una gran familia. Es un simple pastor de ganado al sur de Jerusalén. Y no solamente nos dice esto, hermano. Nos dice en el tiempo específicamente que estaba aconteciendo esto. Dice la siguiente parte del versículo, dice: y profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Específicamente nos está diciendo los reyes que estaban en los 2 reinos. En el reino del sur, en el reino de Judá, estaba el rey Usías, que se entiende que estuvo gobernando en un reinado bastante amplio, del 791 al 740. Y en el reino del norte, en Israel, estaba gobernando Jeroboam, del 793 al 753. Entonces, en toda esa gran sección se piensa que Amós fue que profetizó. Ahora, hermanos, si se dan cuenta, Tecoa
está al sur de Jerusalén, está en el reino de Judá, pero la palabra del Señor nos está diciendo que Dios lo está enviando a profetizar acerca de Israel, acerca del reino que no era donde él vivía, era el reino del norte. Porque si nos recordamos, después de la muerte de Salomón, el reino se divide en reyes, el reino se divide por el reino de Judá y el reino del norte, donde el reino del norte busca tener lugares de adoración que no sea Jerusalén, lugares que se convierten en lugares idolátricos. Y cuando vemos toda la historia del reino del norte, no hubo un solo rey bueno. No hubo un solo rey que agradara a Dios e hiciera lo bueno. Eran completamente reyes que hacían lo malo y lo malo y lo malo una vez más. A este reino, a este rey en específico dentro de ese linaje de maldad, era a quien Amós tenía que profetizar. No un profeta preparado, no un profeta con altos estudios, un simple pastor en un pueblo fue llamado a predicar al reino del norte. Ahora bien, hermanos, si se dieron cuenta, los dos reyes, dije que eran unos reinados amplios, porque este tiempo fue un tiempo de reinos estables y prósperos, producto a que ninguna nación poderosa en la región estaba haciendo influencia. Fueron tiempos donde hubo paz, donde hubo tranquilidad, donde se pudo prosperar completamente. Sin embargo, esto lejos de tener este paz, todo este tiempo, lejos de acercar al pueblo de Dios a este Dios vivo, los alejó, producto a su idolatría, producto a su extravagancia, producto a su corrupción y producto a su opresión a los más débiles. Y de esto no voy a abundar mucho porque todo lo que resta del libro de Amós, Amós va a estar tocando una y otra vez cada uno de estos puntos. Y no solamente el pueblo de Dios, las naciones circundantes al pueblo de Dios pecaban unas contra otras, como vamos a ver en esta mañana, por dinero, por ensanchar sus territorios, por solamente mostrar completamente su poder. Todo esto nos lo está diciendo de una manera introductoria el propio Amós en el versículo 1. Y podemos sacar una conclusión rápida de este pasaje. Amós no era nadie. Amós era un simple pastor en un pueblo. Sin embargo, Dios lo había encomendado a una misión de profetizar su palabra a un reino que no estaba cerca de Dios, que estaba completamente alejado. Hermanos, hoy ninguno de nosotros es Amós. Ninguno de nosotros está siendo llamado a ir a profetizar, ni inclusive a otra provincia, ni a algún otro país, a decirle que están completamente en condenación. Nada específico Dios está haciendo ahora sí con su llamado, pero sí podemos sacar una aplicación. Hermanos, no menospreciemos a los siervos que hacen la obra de Dios, que Dios les ha encomendado por muy ordinarios que sean. No vayamos a menospreciar a los siervos que hacen la obra de Dios, porque si nos vamos a los siervos que son, por ejemplo, los pastores, algunas veces decimos, mis pastores favoritos son Miguel Núñez, son Sujel Michelén, MacArthur, aquellos que puedan ver en inglés, pastores de prominencia. Cuando hablamos de grandes pastores de la historia, pensamos en Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y entonces, cuando tenemos a nuestros pastores locales, es un pastor ordinario. Como que lo menospreciamos. Como que no tienen toda la potencia que tienen estos grandes predicadores. Sin embargo, hermano, no menosprecie la obra que Dios le ha encomendado a su siervo. Y no solamente tiene que ir en un ámbito pastoral. Todo siervo que el Señor le ha encomendado su obra, por muy grande o pequeña que sea, no sea menospreciado. No sea menospreciado porque a mí me tocó cantar y a ti a lo mejor te tocó servir en las mesas, porque a ti te tocó entonces recibir a las personas en la puerta y a mí entonces me tocó ser el tesorero de la iglesia. Hermano, todo servicio es agradable y bueno delante del Señor. No menospreciemos a nadie por muy ordinario que sea la obra que haces, si es una obra que la estás haciendo para Dios, encomendada por Dios y de la manera correcta, da gloria y glorifica. Honra a aquellos que sirven con un buen corazón al Señor, como este pastor que dejó completamente su pueblo, que se trasladó a otro reino e hizo lo que Dios le estaba encomendando. No solamente vemos en este pasaje una breve introducción en el versículo 1, sino que vamos a ver una imagen dominante del Dios que envió a este pastor a profetizar al reino de Israel en el versículo 2. Y es una imagen tan dominante que no solo va a ser dominante en este pasaje, va a ser dominante en todo el libro de Amós. Y les leo lo siguiente, el versículo 2 dice, dijo,
Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Hermanos, el propio Amós está presentando a Dios como un gran y poderoso león, y sus rugidos van a ser las distintas profecías que Él va a dar desde el propio Jerusalén a todo su pueblo y a todas las naciones circundantes. Y hermanos, y esta imagen que está usando el profeta, como muchas otras imágenes usadas por los profetas, está puesta aquí para describirnos la grandeza, la majestad y el poder de Dios. Si nosotros hoy vemos, y no sé si en el zoológico de Santo Espíritu hay leones. ¿Los hay? Bueno, si usted ve el león de Santo Espíritu, a lo mejor no se asusta. Ni yo cuando veía el león de La Habana tampoco me asusto, porque no está en plenitud de forma. Pero imagínese usted en África, en medio de la sabana, donde está en plenitud de forma. Y usted ve un león frente a usted. Usted lo que tiene es temor. Usted lo que tiene es pavor. A lo mejor lo ve en la distancia, pero si al león le da por rugir, por muy alejado que usted esté, a lo mejor lo ve muy pequeñito, pero usted siente temor y siente pavor de esa imagen. Hermano, la imagen que está usando aquí Amós para describir a Dios es una imagen de poder, es una imagen que infunde temor. Y fíjese cómo está diciendo: Dios rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. O sea, el rugido de Dios va a ser desde los campos de los pastores hasta la cumbre del Carmelo. Y el efecto que va a tener es luto, va a tener sequedad. Los cultivos de los pastores eran al sur. El monte de los Carmelos, si usted ve un mapa, es al norte de Israel. Está abarcando toda la nación de Israel. Está anunciando todo lo que Él va a hacer a partir de ahora. Y todo lo que va a haber continuamente en Amós, hasta el capítulo 6 o 7, va a estar siendo continuamente estos rugidos, estos juicios que Dios va a mandar. Y específicamente en el pasaje que estamos viendo hoy, son juicios a las naciones vecinas de Israel. Hermanos, esta imagen nos describe a un Dios temible, pero a un Dios también soberano. El rugido no más de un león alcanza 8 kilómetros de distancia. El rugido que está diciendo aquí Amós alcanzaba kilómetros y kilómetros y kilómetros. La potencia de Dios no está limitada a un sector, aunque la profecía que Dios va a estar anunciando aquí y el juicio es para Israel, es para que la escuche Israel, y es todo el foco de Amós. Israel es quien tiene que escuchar. El rugido y el juicio de Dios abarca mucho más que su pueblo, abarca todo el mundo. Dios gobierna soberanamente todo el mundo. Hay otro pasaje más cerca de Amós, no quiero adelantarme a Amós, que dice: ha rugido el león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor. Hermanos, cuando el Señor habla, nosotros debemos temer. Nosotros debemos reconocer la potencia, la magnificencia, la soberanía del Señor cuando habla en medio de su palabra. Y más tarde voy a explicar exactamente a qué me refiero con temer, para que no haya confusiones acerca de qué temor tenemos que tener con el Señor. Hermanos, Dios que anuncia con su voz a un pueblo, pero está anunciando el juicio que le va a hacer no a su pueblo en este pasaje, sino a las demás naciones. Hermanos, como iglesia, si verdaderamente entendemos esta imagen, si verdaderamente conocemos al Dios de las Escrituras, como iglesia creamos en el Dios soberano de la Biblia, un Dios temible y poderoso. No moldeemos a Dios en nuestra mente haciéndolo como un Dios menor, haciéndolo como un Dios que es solamente amor y misericordia. Sí, Dios es amor, lo dice su palabra. Dios es misericordioso, lo dice su palabra. Pero Dios también es santo, Dios también es justo, Dios también es fuego consumidor. Dios está completamente separado del pecado, aborrece el pecado, aborrece a los pecadores. Dios no puede ser todo amor y misericordia cuando están pecando contra Él. Hermanos, no limitemos a Dios en ser solamente nuestro Dios. Como le estoy diciendo, se le está profetizando a Israel. La imagen es que Dios está desde el monte de Sión anunciando a todo su pueblo, pero lo que está anunciando no solo abarca a Israel, abarca a todo el mundo. No limitemos a Dios en ser nuestro propio Dios. Él es el Dios de todo lo creado. Él es el Dios de todo ser humano, aunque este mundo no crea en Él.
Muchos podrán decir ahí que su Dios es una estatua, o su Dios es un coco, o su Dios es Alá, o su Dios es cualquier otra cosa, el espiritismo, el nirvana, lo que quieran decir. Su Dios verdadero, crean en Él o no, es el Dios de la palabra. Es Jehová, nuestro Señor, grande y potente. Hermanos, no solamente este pasaje nos da esta introducción, no solamente este pasaje nos da esta maravillosa imagen de este león rugiente soberano, sino que nos va a decir específicamente qué es lo que está saliendo de su boca, qué es la voz que está saliendo de Jerusalén anunciando a su pueblo lo que va a acontecer. Y es el mensaje de juicio a las naciones que está desde el versículo 3 hasta el final de nuestro pasaje. Todo lo que vamos a ver ahora es juicio a las naciones. Y lo primero que vamos a ver, si se fijaron cuando estuve leyendo, es una expresión que se repitió una y otra vez. Es como un marcador, es como una manera de ir separando nación por nación. Está en el versículo 3, 6, 9, 11, 13 y en el versículo 1 del capítulo 2. Y fue la frase siguiente. Dice Jehová: por 3 pecados de una nación y por el cuarto no revocaré su castigo. Y hay mucho que tenemos que entender en esta repetición que está haciendo una y otra vez el Señor. Lo primero, Dios es conocedor de los pecados de las naciones. Dios no está ajeno a lo que hacen las naciones en este mundo. Dios no es un Dios que creó y se separó completamente de la creación y dijo, entiéndase como ustedes puedan. No. Dios está ajeno. Dios no está ajeno. Dios está consciente de todo lo que acontece en su creación. Dios está consciente de todos los pecados de cada nación, sea cual sea el pecado que estén haciendo. Pero no solamente es conocedor de los pecados de la nación como grupo, es conocedor de los pecados de cada ser humano que ha existido, que existe y que existirá. Él conoce a plenitud todos los pecados. Fíjate cómo dice aquí, por 2, por 3 y hasta por el cuarto pecado. Y sabemos que ninguna nación peca 2 o 3, 4 veces. Lo está diciendo como una figura retórica de decir, por bastantes pecados, ¿qué es lo que dice después? No va a revocar el castigo que merecen. Porque esa es otra cosa que tenemos que entender nuestro Dios. Nuestro Dios no puede dejar impune el pecado. Nuestro Dios no puede dejar sin castigo completamente la maldad que se hace en su contra y en contra de los demás. Dios conoce a plenitud los pecados y Dios no puede dejar impune los pecados que se cometen. Y si vamos a empezar a ver las descripciones, nación por nación o ciudad por ciudad que define a cada nación, la primera que vemos es Damasco. Y específicamente el pecado que declara Dios es que Damasco dice que trilló a Galat. Y a lo mejor muchos de nosotros no entendemos qué cosa es trillar a Galat. Recuerden que Amós era un pastor y su contexto era agrícola. Él va a empezar a usar muchas imágenes que son agrícolas. Trillar es literalmente hacer trillos. Arar la tierra de alguna manera con un trillo. Ahora, imagínese usted una ciudad y un trillo gigante que le pasa por arriba a la ciudad. Eso es lo que más o menos está diciendo aquí Amós con su imagen. ¿Qué está queriendo decir? Que Damasco arrasó completamente con Galat. Damasco, su pecado es que arrasó completamente con otro pueblo. Y hermanos, eso es algo serio. Eso es algo serio que no solamente pasa en ese tiempo, que no solamente pasó, que pasa hoy. Hoy hay guerras y los pueblos se arrasan unos a otros. Y eso denota una cosa importante. No hay respeto por la imagen de Dios en el ser humano. La muerte ya es algo normal. En las novelas, no sé, yo no veo novelas ya. En las novelas no sé si se muere mucha gente, pero en las películas de acción, a cada rato, es normal. Y se hace natural, inclusive a nosotros los creyentes, que la imagen de Dios sea así, terminada, fulminada. Y lo que está diciendo Dios aquí es que Damasco había trillado completamente a Galat como nación. Pero después dice en el segundo juicio que Gaza, el pecado específico que quiere darnos a conocer Dios a través de su profeta, es que Gaza está siendo juzgada también por deportar en cautiverio un pueblo a Edom. O sea, no solamente es que no tienes conciencia de que la imagen de Dios está en el ser humano y lo matas, sino que también traficas con él. Se es conocido a Edom como una nación que traficaba, que esclavizaba, que comerciaba y vendía esclavos. Y lo que está diciendo aquí es que Gaza como nación llevó y deportó en cautiverio a un pueblo entero, no a 2 o 3, a un pueblo entero, a Edom. Si vemos el tercer juicio, Tiro hizo algo muy similar, dice, por vender a un pueblo Edom sin acordarse del pacto entre hermanos. Posiblemente naciones que estaban hermanadas con Tiro fue las que Tiro llevó a Edom.
y entregó para que Edom comercializara con ellos. Si vemos el cuarto juicio es al propio Edom por perseguir a su hermano a espada. ¿Usted se imagina? Naciones hermanas. Nosotros no tenemos muchas naciones hermanas, somos un poquito aislados. Pero imagínense naciones que hayan tenido una misma raíz de donde vinieron y que de repente digan que tú estás persiguiendo a tu hermano a espada, que tú le robas, que tú le guardas rencor. Algunos estudiosos dicen también que Edom viene de Esaú y desde el conflicto de Esaú con Jacob, la descendencia de Esaú está guardando rencor a sus hermanos, que es Israel. Entonces pudiera ser también aquí que Edom estuviera persiguiendo constantemente a Israel, que estuviera tratando de robarle y que le guardara rencor completamente. No solamente eso, en el otro juicio dice Amón, y esto ya es algo que completamente me desgarró cuando lo leía y cuando lo estudiaba. Dice Amón, por abrir a mujeres encintas de Galaad, para ensanchar su territorio. O sea, el objetivo de Amón era ser más grande en territorio. ¿Y qué hizo Amón? Entró a Galaad y una de las cosas que hizo fue coger a mujeres embarazadas y abrirles el vientre completamente. Fíjense que no es que tienen ni valor por la vida que está presente ya, que ya está desarrollada, ni siquiera tienen valor por la vida que está en gestación, que está naciendo, que va a venir a este mundo. Y déjenme decirles una cosa, un pequeño detalle. Nosotros no. El mundo hoy, como mundo, no está lejos de esto. A lo mejor no abrirán a las mujeres encintas, pero sí practican abortos. Y sí destruyen la imagen de Dios desde el propio momento de concepción y gestación de esa imagen en el vientre de una madre. ¿Somos un poco distintos a las naciones? ¿El mundo de hoy es un poco distinto a estas naciones de Amós? No lo creo. Por último, Moab. Dice, porque quemó los huesos del rey de Edom. O sea, invadió a Edom hasta un punto que llegó hasta su máxima figura y quemó completamente sus huesos. Hermanos, todo este mensaje y toda esta gran sección, si vieron en todo el pasaje, pareciera que está dirigido a que cada una de estas naciones escuchara este juicio. Pero recordemos una cosa, Amós está yendo a Israel a anunciarles estas cosas. Estas cosas no se están anunciando a esas naciones, se está anunciando a Israel. Y usted pudiera decir, bueno, si yo soy pueblo de Dios hoy y a mí me anuncian que las naciones que no creen en Dios, los pueblos que no creen en Dios, van a ser juzgados por Dios. Bueno, de una manera interna usted pudiera decir, gloria al Señor. Qué bueno que van a ser juzgados los enemigos del Señor. Ahora bien, hermano, no es el objetivo de este pasaje. No hay por ninguna parte, ninguna palabra de Amós diciéndole a Israel, regocíjate porque las naciones a tu alrededor están siendo juzgadas. El objetivo es otro. El objetivo es decirte, mira qué tan poderoso y soberano es Dios, qué tan justo y santo es que está condenando el pecado en cada una de tus naciones vecinas. Y el próximo domingo el pastor Andy les va a decir qué es lo que tiene que decir Dios con respecto a Judá y con respecto a Israel. No creo que Israel tenga mucho de qué alegrarse de estas noticias. Es más bien para que tome conciencia y temor y reconociera el poder y la soberanía y el carácter santo y justo de Dios. Una vez más estamos viendo que el poder y la soberanía radican completamente en Dios. Aquí se está anunciando que ninguna nación de estas vecinas va a escapar. Ninguna nación tiene el poder de escapar de los juicios de Dios. Todo lo que está diciendo aquí va a acontecer a estas naciones porque han pecado contra Dios. Hermanos, entendamos en esta sección que más cerca o más lejos en el tiempo Dios juzgará y castigará el pecado del hombre. Sí, porque a estas naciones leímos que Dios les dejó pasar 3, incluso 4 pecados. Hubo un tiempo, Dios permitió que pecaran varias veces, pero eso no significara que su juicio por esos pecados iba a quedar completamente impune. Entendamos que más cerca o más lejos el Señor juzga el pecado y castigará el pecado del hombre. Mi exhortación para nosotros hoy es, no tardemos en ponernos a cuentas con Dios. Si estás aquí hoy y aún no conoces a este Dios verdadero, a este Dios de la Biblia, yo te exhorto a que no tardes en ponerte a cuentas con Dios. Hermanos, Dios tiene el conocimiento de cada uno de los pecados de cada ser humano. Ninguno, escuche bien, ninguno de los pecados quedará sin castigo.
busquemos ponernos a cuenta con Dios. Ninguno. No va a haber un solo pecado que no reciba su justo castigo. Hermano, temamos al ver los juicios de Dios puestos en acción. Temamos, sí, y no hay en nosotros algún tipo de aire de superioridad por ser su pueblo. No pensemos, el juicio es para las naciones, el juicio es para aquellos que están fuera de Dios. Qué bueno que yo estoy dentro. Gloria al Señor. Y hay un aire de superioridad y de orgullo, porque el orgullo, hermano, es pecaminoso. El orgullo es pecaminoso. Hermanos, como iglesia, no nos permitamos pensar que el castigo de Dios es leve o no se aplica porque demora. Porque aunque demoró el castigo para estas naciones, que aquí se estaba anunciando y que aconteció después, el castigo no va a ser leve. El castigo va a ser completamente justo en proporción a los pecados contra el Señor. No solamente vimos la expresión repetitiva en estos juicios, no solamente vimos juicios específicos, sino que también está dando condenaciones conclusivas para cada nación. Hermanos, Dios de una manera general, si también ven una repetición, está enviando específicamente un juicio a cada nación y lo que está enviando constantemente es fuego. Fíjense que dice completamente, versículo 4, prenderé fuego a la casa de Hazael. Versículo 7, prenderé fuego en el muro de Gaza. Versículo 10, prenderé fuego en el muro de Tiro. Versículo 12, prenderé fuego en Temán. Versículo 14, encenderé fuego. Versículo 2 del capítulo 2, prenderé fuego en Moab. El fuego es una señal en este pasaje del juicio justo y divino del Señor. Hermanos, les voy a mostrar también cómo esto no es una vana palabrería. Cómo esto no es una cosa inflada que se inventó Amós decirlo por decirlo. Si leemos específicamente los versículos 4 y 5 del pasaje, dice así: prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernantes de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Este es el juicio específico a Damasco. Y si los llevo a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 9, dice: y el rey de Asiria subió a Damasco, y la tomó, y se llevó completamente a su pueblo al destierro en Kir. Es exactamente lo que Amós había profetizado posiblemente 30 años antes de que ocurriera. Las palabras de Dios se cumplen, los juicios de Dios se cumplen a cabalidad completamente, hermanos. Ahora bien, ¿qué podemos entender de esto? Porque pudiéramos decir, bueno, todas estas naciones no tenían a Dios como Dios. Tenían su propia cultura, tenían su propio entendimiento de hacer las cosas. A lo mejor en su cultura lo que estaban haciendo de vender a otra persona no era malo. Inclusive esas pueden ser explicaciones para el mundo de hoy. No, es que en la cultura de nosotros hacemos las cosas así. Hermanos, no podemos justificar el pecado de ninguna nación porque sea su cultura. El pecado que Dios ha decretado como una cosa que es desagradable delante de Él es pecado en toda la creación. El aborto es pecado, hermano, sea aquí o sea en Asia. La unión de hombres con hombres y mujeres con mujeres como matrimonio es pecado. La ley lo haya legalizado o no, la ley del hombre no es válida delante de la ley de Dios cuando está contraria. Sigue siendo pecado. Y cuando vamos a otras culturas más lejanas, que se hacen atrocidades, que se hace canibalismo, que se hacen todas esas cosas, sigue siendo pecado, aunque sea otra cultura. No podemos justificar el pecado de ninguna canción porque sea su cultura. Comprendamos y enseñemos que los designios éticos de Dios son para todo el mundo. Matar es pecado, robar es pecado, mentir es pecado, y todo pecado tiene consecuencias. Como estábamos viendo en la clase de hoy, la paga del pecado es muerte. Y la muerte la está trayendo Dios a todas estas naciones por medio de este juicio asolador y arrollador completamente. Hermanos, no intentemos escondernos de los juicios de Dios. Muchas naciones piensan que están ajenas porque son superpotencias, porque pueden hacer lo que quieran en este mundo. Inclusive cuando lleguen los tiempos finales hay pasajes que dicen que van a tratar de esconderse de Dios. No lo podrán lograr.
seamos hombres ordinarios o seamos presidentes de superpotencia, no podrás esconderte del juicio de Dios si estás enemistado contra Él. No busquemos tratar de amoldar a Dios para que nos permita vivir en la comodidad de nuestros pecados. Como pecadores no podemos buscar que Dios se amolde a nosotros. Nosotros debemos amoldarnos al estándar de Dios. Y nuestro estándar tiene que cambiar. Nosotros debemos amoldarnos al estándar de Dios que nos dice que nos arrepintamos y tengamos fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No hay manera en que tú puedas moldear a Dios. Dios es completamente inmutable. Hermanos, no tratemos tampoco en nuestra mente o en nuestro entendimiento de acelerar los juicios de Dios. Cuando tenemos juicio, cuando tenemos malas acciones delante de nosotros, algunas veces en nuestra mente, que el Señor lo parta con un rayo. Y queremos acelerar el juicio de Dios. O otras veces no. Otras veces a lo mejor nuestra familia más cercana que no se ha convertido en Señor, lo que queremos es, Señor, todavía retén tu ira contra Él. Dale más tiempo, Señor, para que crea en ti. Hermanos, no tratemos ni de acelerar ni retrasar los juicios de Dios contra el pecado. Dios en su voluntad designa el tiempo propicio para el arrepentimiento y el perdón, y Dios en su voluntad designa el tiempo propicio para juzgar y para condenar a este mundo. Hermanos, entendamos que nadie puede burlar al Señor. Lo que estas naciones sembraron con toda su maldad, con matarse unos a otros, con venderse, con no tener la vida humana como nada valioso, sino como una mercancía de intercambio, todo eso que sembraron, eso es lo que están recogiendo con el juicio de Dios. Y créame, las naciones de este mundo hoy, pleno siglo XXI, año 2023, no están sembrando nada bueno. Las naciones no se están volteando al Señor. Este mundo completamente no se está volteando al Señor. Está sembrando y luego va a recoger el juicio de Dios. Hermanos, en todo este pasaje hemos visto cómo todo apunta a mostrar la temible fuerza y soberanía que Dios tiene a juzgar las naciones por su pecado. Pero déjeme decirle, no es la primera vez que la palabra de Dios muestra esta realidad. No es la primera vez que la palabra de Dios muestra a un Dios poderoso y temible y soberano juzgando a las naciones. Si nos vamos al principio de la palabra, Dios juzgó a toda la humanidad en el diluvio, en tiempos de Noé, por su pecado. Dios juzgó con fuego, sí, con el mismo fuego que está juzgando a estas naciones, a Sodoma y Gomorra por su pecado. Dios juzgó a Egipto por su idolatría con falsos dioses y por las aflicciones que hicieron pasar a su pueblo cuando estaban en esclavitud. Dios juzgó a las naciones que habitaban en la tierra prometida cuando entró Israel a habitarla. Dios juzgó continuamente a los filisteos por sus continuos enfrentamientos con Israel en guerra. Dios juzga en nuestro pasaje a las naciones por los pecados cometidos unos a otros. Hermanos, Dios juzgó a Asiria y Babilonia, como vemos en Daniel, al conquistar a Israel, al conquistar a Judá y al exiliarlo. Sí, Dios lo usó para sacar al pueblo del exilio, pero Dios también lo juzgó por sus pecados. Hermanos, en los evangelios vemos cómo a través de Cristo Dios ha venido a dar vida eterna a todos los que creen en Él. Juan 3:16, perdón. No sabemos mucho Juan 3:16, pero tenemos que seguir leyendo el pasaje. Juan 3:17 también nos dice que Cristo ha sido enviado para salvar a pecadores porque ya Dios está juzgando y condenando al mundo por Él. Específicamente dice, y el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Hermano, y me podrás preguntar hoy, bueno, hermano, ¿dónde está juzgando Dios este mundo? Porque nosotros vemos la maldad. Ahora con la tecnología vemos la maldad en cualquier momento. Guerras, más guerras, epidemias, gobiernos corruptos, opresión de personas, hambre, necesidad. Todas esas cosas estamos viendo y nos podemos preguntar, bueno, David, si tú dices que este Dios es poderoso y temible, ¿dónde está juzgando este mundo? Hermano, Dios juzga este mundo en su voluntad. Dios está juzgando parcialmente a muchas naciones en este momento. ¿Quieren que les diga algo más? Dios está juzgando a Cuba. Cuba es una nación que no se está volviendo a Dios como nación. Cuba es una nación que no agrada al Señor. Dios está juzgando a nuestro país. Muchas de las cosas que estamos pasando es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado de nuestra nación. Pero ahora bien, aun cuando Dios está juzgando parcialmente a muchas naciones y a este mundo, Dios también está reteniendo el día del juicio final para dar oportunidad para el arrepentimiento de los pecados.
porque al final el día del juicio final viene. Cada día está más cerca. Cada día es un día menos para el día del juicio final. Eso lo vemos, por ejemplo, en 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado. Dios quiere que haya arrepentimiento en las naciones por los pecados que están cometiendo. Pero Pedro no se queda ahí, porque Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ladrón en la noche es un ladrón que tú no te esperas. O tú estás durmiendo. El ladrón aprovecha. Vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a ser ese día, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y más adelante Pedro dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que nos está diciendo Pedro es, necesitamos arrepentirnos. Y cómo ya en un proceso de arrepentimiento, reconociendo cuán temible y poderoso Dios va a ser en el día del juicio final, cómo nosotros nos vamos a agradar a Dios viviendo en una santa y piadosa manera de vivir, santificándonos nuestras vidas día tras día. ¿Estás haciendo tú eso, hermano? ¿Tienes el propósito en tu corazón de verdaderamente ser mejor, ser más imitador de Cristo cada día? Poderte levantar y decir, soy más cercano a Cristo hoy que ayer. ¿Estás dando todo? ¿O estás dando término medio? ¿Estás dando lo que se te demanda humanamente? No. Tienes que dar el 100% para ese Señor que te ha salvado, para ese Señor que te ha redimido. Hermanos, temamos, como ya dije anteriormente, al ver los juicios de Dios puestos en acción y no haya en vosotros aire de superioridad. Pero este temor que también tiene que tener no solo las naciones, sino el pueblo de Dios, este temor no es un temor de pánico terrorífico, viviendo en constante miedo. Ay, ¿qué me va a pasar? Yo soy creyente, yo creo, pero ¿qué me va a pasar? Dios es tan terrible y tan terrorífico. Este no es el temor que tiene que vivir el creyente. El temor que tiene que vivir el creyente es un temor reverente y de respeto, entendiendo el poderío de aquel que nos ha rescatado a través de su Hijo Jesucristo. Tiene el poder para juzgar y tiene el poder para rescatarnos. Ese temor nos debe llevar a actuar en una vida de santificación, de adoración y de obediencia al Señor, sabiendo de que del juicio final Él nos ha rescatado. Él nos ha rescatado. Tiene ese poder, tiene esa facultad. Hermanos, el temor que debemos tener de ese león soberano que ruge no nos debe llevar a huir del león. Si usted está en la sabana de África y ve el león, hermano, corra. Pero si usted tiene adelante la figura de este león soberano que está rugiendo, anunciando juicio a las naciones, usted no debe salir, usted no debe huir de este león, usted debe ir al león. Usted debe estar en el león, porque ese propio león es quien nos salva de ese juicio que está anunciando, convirtiéndose en el cordero propicio para ocupar nuestro lugar. Y por la bendita providencia del Señor, el pastor Andy hoy estuvo leyendo el pasaje que muestra esto. Apocalipsis 5. Déjenme ir un momento. Dice la palabra de nuestro Señor, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Hermano, Jesucristo es ese león, la raíz de David, de la tribu de Judá, que vino primeramente no a juzgar este mundo, como vimos en Juan 3, 16 y 17, vino a salvarlo. Pero cuando venga en su segunda venida, no viene a salvar, viene a juzgar completamente y finalmente a este mundo. Y es lo que está narrando Apocalipsis aquí. Y dice Juan que cuando volteó, dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado. Este león, fuerte, soberano,
todopoderoso que juzga, es también quien se convierte en el Cordero inmolado que se entrega por nosotros para cubrir ese mismo juicio. El juicio que tú y yo merecíamos, hermano. Y no solamente eso, si sigues en el pasaje, vamos a ver después cómo es que actúan aquellos que han sido rescatados por ese Cordero. Versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, para concluir en esta mañana, no creas en un Dios moldeado por tu propia mente. No creas en un Dios limitado por un entendimiento entenebrecido. Cree en el Dios de la palabra. Cree en el Dios soberano que ruge y anuncia sus justos juicios. No intentes cubrir tu pecado. No lo intentes cubrir y intentarte alejar de este león todopoderoso. Hermano, busca al león. Busca al león, acércate al león con temor reverente. Solo Él es el Cordero inmolado que paga por tu pecado y quita la justa condenación que mereces si te arrepientes y crees en Él. Busca al león. Es temible, es fuerte, sí, pero en Él es donde hay salvación. Ese es el león soberano que ruge anunciando los juicios a las naciones. Oremos en esta mañana. Hermano, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos entender hoy un poco más quién eres tú, oh Dios, soberano, temible, todopoderoso, Señor, que juzgas con juicio justo, Señor, la maldad de este mundo, la maldad de las naciones, Señor, que no quieren conocerte, que no quieren hacer lo que a ti te agrada, Señor. Señor, y nosotros con humildad también reconocemos que en otro tiempo éramos enemigos tuyos, Señor. Que en otro tiempo merecíamos la justa ira tuya, Señor. Pero siendo tú también un león rugiente, Señor, también eres el Cordero propicio para pagar por nuestros pecados también. También eres el Cordero inmolado que recibe tu santo juicio, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Que nuestra mente, cuando oiga juicios a las naciones, Señor, pueda reconocer tu poderío, pueda reconocer tu señorío, Señor. Y que podamos dar gracias porque tú te diste en nuestro lugar. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos en esta mañana. Amén.